Entonces, como símbolo de tortura y ejecución. Para los cristianos, ¿qué representa? Representa la victoria y la salvación. En beneficio de que tenemos ahora a Mili nueva, que recién se ha unido a nosotros, hemos enviado también la cronología bíblica una vez más y vamos a hacer una pequeña repetición y nos sirve también a todos porque en la repetición es donde aprendemos más. Así, vamos a ver entonces qué es lo que tenemos en esta cronología, siguiendo donde les he mandado las alabanzas, en la segunda hoja está la cronología. Entonces, ¿se acuerdan que les habían hablado sobre el sentarse a ver una película por la mitad, cuando ya ha empezado? ¿Y qué es lo que van a entender? Van a entender lo que tienen enfrente, de ahí para adelante, lo que están viendo, pero el propósito o el porqué de las cosas que ocurren no van a saberlas, porque no han visto la primera parte. Y pueden asumir, pueden sacar conclusiones, pero no vamos a saber exactamente el porqué de las cosas. No vamos a tener la verdad. Veamos qué es lo que nos dice la Biblia al respecto. En el Nuevo Testamento, Romanos, el libro de Romanos viene después de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y tenemos Hechos y Romanos. Romanos 15 y verso 4. ¿Qué es lo que nos dice? Ceci, por favor. Ok. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces nos está diciendo que exactamente como en la película que vemos a partir de la mitad, tenemos que saber exactamente todo lo anterior. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que todas las escrituras, desde lo anterior, desde lo pasado, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Todo lo que está escrito y que no nos concierne a hoy en nuestro tiempo, pero está escrito con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? De enseñarnos, de enterarnos, de que sepamos esa historia, cómo ha sido la mano de Dios y la actitud de la gente hacia Dios, qué son las cosas que han pasado. ¿Para qué? Para que aprendamos y que sepamos, para que venga a nuestra enseñanza hoy en el presente. Para tener una esperanza, porque las profecías obviamente son para cosas que van a ocurrir en un futuro. Pero vamos a ver de esas profecías también pronto, en que no, si es para nosotros o es solamente para el pueblo judío. Veamos entonces que en este gráfico tenemos la línea del tiempo. Esta línea recta que ustedes tienen, que empieza de la eternidad pasada y que se inicia con Adán y Eva, y va hasta la eternidad futura, que es la que viene después del milenio, que es el reino de Jesús por los 1000 años. Entonces, en el camino también habíamos hablado de dispensaciones, porque la dispensación que nos muestra en la segunda línea que ustedes tienen aquí en el gráfico, es la dispensación de la gracia, que es la que estamos viviendo hoy en día, es a la que a nosotros nos corresponde. Pero durante la historia de la Biblia, vemos que hay varias dispensaciones. ¿Qué es una dispensación? ¿Se acuerdan qué es? ¿Alguien? No me acuerdo. Es un lapso de tiempo que permite recuperación. Amén. Ah, Es un sí. espacio de tiempo en donde Dios da un nuevo juego de reglas, instrucciones, que equivale entonces a un cambio. ¿Alguien mandó texto? Así. Ok, es mío. Ok,
Entonces, durante la dispensación que ocurre en esta cronología bíblica, hay varias que encontramos, es cuando Dios va a dar un cambio en esta historia, digamos. En esos cambios va a poner nuevas instrucciones. Entonces veamos, al principio estamos Adán y Eva en el jardín y ellos tienen solamente una regla que seguir. ¿Se acuerdan cuál era la regla? ¿Qué les había dicho Dios a Adán y Eva? Que hagan o que no hagan. No coman del fruto. Que No coman del árbol. Exactamente, que no cojan el fruto de un árbol. Del 99% podían coger, menos uno. Sin embargo, se dieron a la tentación, cayeron y a la hora que salen, son echados del Edén, entonces tienen que adaptarse a un nuevo estilo de vida. Tienen instrucciones de parte de Dios en que tienen que hacer sacrificios, tienen que labrar la tierra para comer, que les dé frutos para comer, tienen que vestirse para abrigarse porque van a sentir frío en el invierno o en las noches, tienen que buscar que alimentar hacia ellos mismos y a su familia. Es un juego nuevo de reglas para subsistir y para seguir adelante. Entonces, veamos qué nos dice el libro de Génesis, capítulo 2, versos 5 y 6. Mili, ¿lo tienes? ¿Quieres leerlo? Sí, ya lo tengo. Okay. El 5 dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor la tierra. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo? No había lluvia. No había algo que la gente tendría que preocuparse de, ¿cómo se llama? Cubrirse. ¿Perdón? De cubrirse. No habían cambios climatológicos. Y en cambio, cuando estaban en el Edén, estaban viviendo protegidos y cubiertos con la gloria de Dios. Ahora no, ahora la perdieron y están por su propia cuenta. Pero al decirnos que en el Edén no había lluvia, no había nada de qué preocuparse porque no llovía. Sin embargo, la temperatura era tibia, era agradable, era muy caliente porque no sudaban, no era fría porque no necesitaban la ropa. Entonces nos está hablando de qué? De la primera ley de la termodinámica. ¿Cuál es la primera ley de la termodinámica? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Alguien sabe? ¿Ingeniero? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Amén. Bueno, no sé si te han entendido. Háblalo más despacio. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Amén. Entonces, esa energía que venía de la gloria de Dios era la que mantenía el calor distribuido en forma uniforme. No necesitaba la lluvia porque esa energía le daba calor. Al calor le daba humedad al tocar lo verde. Y al tener la humedad directamente de las hojas, caía por el tallo y mantenía la raíz siempre con lo que necesitaba como nutrientes. Entonces, vamos a ver la creación como lo que es una perfección de la obra divina. Amén. En Génesis 2:17, ¿qué es lo que nos dice? René, está escuchando nomás, creo. Lucho, tú. Que yo escucho nomás, yo escucho. Ya, ok, está bien.
Mas el árbol de la ciencia del bien, 2:17. Ok, está bien. mas el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este era el único mandamiento que le había dado a Adán y Eva mientras estaban en el jardín. Les está diciendo que cuando comas, entonces vas a morir. ¿Qué significa morir? Ujú. Final. Morir Un cambio. que significa una separación, un rompimiento. Esa separación de el hombre y Dios. Dios. ¿Amén? La vida. La vida, cuando morimos físicamente, el cuerpo se separa del alma y del espíritu. Pero si estamos con Jesús, entonces tenemos el acercamiento porque Jesús nos ha abierto ese camino para llegar al Padre. Pero en este caso de Adán y Eva, ellos tenían que reconocer la advertencia de Dios y saber que la muerte iba a ser ese término de todos los privilegios en que vivían. Iba a ser esa separación, esa ruptura de separación, que ya no iban a poder tener ese mismo contacto, esa misma comunicación directa, iban a haber cambios, definitivamente. No iba a ser muerte física. No, porque, bueno, en cierto modo, a como le fuera la existencia dada. En el caso de Adán, que vivió largo tiempo, también no me acuerdo ahorita cuántos años, pero muchos años. Bueno, entonces, así vemos en Romanos 3:23, ¿qué es lo que nos dice en referencia a la muerte? Romanos, en el mismo libro con donde empezamos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos. Ceci, por favor. Oh, ¿y yo? No. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Están privados de la gloria de Dios. Como les decía, mientras estaban Adán y Eva viviendo en el jardín, ellos estaban cubiertos con la gloria de Dios. No necesitaban ropa, le daban toda esa protección que necesitaban. Y ellos también tenían su propia gloria, porque era el masterpiece, era la creación perfecta de Dios. Pero al caer y al salir del jardín, al ser echados fuera de su presencia, eso se corta. Ya esa gloria no los protege, no los cubre, no los arropa, no los envuelve más. La pierden. Entonces por eso nos dice aquí, todos, a partir de él, por ese pecado de Adán y Eva, todos somos entonces objetos de pecado. Cuando toda la humanidad, gracias a Adán y Eva, toda la humanidad llevamos esa marca de pecado. Somos pecadores, pero no porque pecamos. Somos pecadores por el pecado de Adán y Eva que se lleva en la sangre. Herencia. Como herencia, así es, amén. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Segunda de Corintios? Estamos en Romanos, sigamos a la derecha, viene Primera y Segunda de Corintios. Veamos qué nos dice Segunda de Corintios 3:18. Mili, si lo tienes, por favor. Ajá, sí. Segunda de Corintios. 3:18. ¿El 18? Ya, Mm. el último del capítulo 3. Oh. El 3 y el 18 dijo, ¿no? 3:18, ajá, el verso 18 del 3. Ay, yo nomás tengo hasta 17 en esta. No, fíjate y está bien pegado al 4. Es el último verso del capítulo 3 de Ok. Segunda de Corintios. Sí, estoy en Segunda de Corintios. Capítulo 3, Capítulo 3, verso 18. Sí, ahí estoy. No veo esto. No está hasta el 17. Aquí, segunda. Hold on. No, que a lo mejor estoy viendo mal, perdón. Estoy viendo mal, perdón. ok, no hay problema. Segunda de Corintios. Ahora sí ya. Ya está bien. Ya, perdón. No, no hay Ok. problema. Por tanto, nosotros todos mirando a
descubierta como es un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ok. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí en la segunda de Corintios? Que nosotros, cuando estamos con el Espíritu de Dios, vamos a reflejar ¿qué? Su gloria como un espejo. Eso quiere decir que mientras estamos más tiempo en la presencia o llevamos esa presencia en nosotros que nos llena, más se va a presentar ese reflejo como un espejo, nos dice. Entonces, regresando al mismo concepto de Adán y Eva, ellos estaban reflejando como espejo esa gloria de Dios. Amén. Amén. Y eso a la hora que salen, son expulsados de su presencia, ¿qué pasó? Eso se corta, eso se termina. Y ya no hay más ese espejo, ya no hay más ese reflejo. ¿Por qué? Porque ya se muestra lo que es pecado. Y Dios no puede habitar donde hay pecado. Amén. Amén. Entonces, pasaron de aquella época, pasaron 1600 años entre Adán y Noé. Y la gente se multiplicó en el mundo, la gente empezó a hacer lo que quisieron, empezaron a vivir una vida alejada de Dios, no tenían reglas comunitarias, no tenían reglas morales, no eran sujetos a ningún sistema de adoración a Dios porque ni siquiera se acordaban de Él, no existían templos tampoco. Entonces no existía ningún tipo de respeto a lo ajeno, no habían derechos humanos, pero sí había mucha inmoralidad sexual. Dios ve que esta humanidad está perdida y decide hacer un cambio. Y es entonces donde decide erradicarla. Vamos a ver qué nos dice en Génesis, otra vez el primer libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Génesis 6, 5. Lucho, por favor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué era la abundancia de aquella época entonces? El mal. El mal. El mal en su vida, el mal en su corazón. Actuaban mal con su propia familia. Se le antojaba el cabrito del vecino, iba y se lo robaba. Por lo mismo que no habían reglas. Se le antojaba la mujer del vecino, iba y trataba de sacarla. Porque le gustaba, quería hacer lo que quería. Era una anarquía, cada uno hacía lo que quería. Entonces, Dios decide terminar con eso. Y es donde viene o aparece en la figura Noé, con el diluvio. Le indica a Noé que debe construir esta barca con ciertas dimensiones, con ciertas características, y así lo hace él, y la construye en el desierto, donde la gente, los pobladores, no conocían lo que era lluvia, porque en el desierto no suele llover, y más bien se burlaban de él. Entonces viene la inundación y nos dice la Biblia que solamente unas cuantas personas son las que se salvan. Piensen hoy en día, el tamaño y el número de habitantes que tiene Estados Unidos. De toda esta población de millones de gente, solamente hay 8 personas que se van a salvar. ¿Se imaginan? ¿Por qué? ¿Por qué se salvan? Veamos qué nos dice Génesis 7:1. Ceci, por favor. Ok. El Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado
en esta generación. Amén. Entonces le está diciendo Dios directamente, tú eres el único de toda la población. Digamos que te dicen a ti, tú eres la única persona que yo encuentro a mi gusto de todo Estados Unidos. Y te voy a dar la oportunidad de que hagas algo para salvarte, tú y tu familia. Pero no nos indica que sus hijos, que también fueron salvos, y sus esposas y la esposa de Noé fueron salvos, no nos indica que ellos también eran justos o rectos ante Dios. No, solamente nos dice que solo él fue encontrado recto. Una persona recta, una persona íntegra, una persona en quien él podía confiar porque su corazón estaba dispuesto a escuchar de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que de toda esta humanidad, donde no existían leyes, este hombre tenía en su corazón algo que le hacía buscar a Dios, que le hacía ver que la maldad, lo malo que se comportaba el resto de la gente, el resto de la comunidad donde vivía, el resto del mundo. Y él buscaba de Dios. Y gracias a él, su familia también entraron a la barca donde todos ellos fueron salvos. Nosotros somos la luz porque tenemos el Espíritu, ya vimos el reflejo de ese espejo. Cuando nosotros pedimos por nuestros hijos, pedimos por nuestros familiares, estamos intercediendo por ellos. Y el Señor va a buscar la manera de que ellos tengan esa oportunidad, ese encuentro con Él para poder ser salvos. Porque la salvación viene individualmente, pero nosotros con nuestras oraciones y nuestra vida somos testimonio para que ellos puedan encaminarse también hacia la salvación. Amén. 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 Así entonces, vemos que Noé era cabeza de familia y sus hijos, por consiguiente, y su familia también tuvieron la oportunidad de salvarse. En lo que nos dice la Biblia, entra, en el hebreo dice ven. Quiere decir que el Señor le está diciendo, ven a donde yo estoy, ven a donde yo te muestro, yo te espero aquí, ven. Y así ellos entran. Eso es una anotación, una aclaración, porque hay diferentes traducciones, diferentes versiones. Veamos qué nos dice en el capítulo 9 del Génesis mismo. Capítulo 9, versos del 12 al 14. Mili, por favor. El 2. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Amén. Entonces Dios hace un pacto con Noé, porque todo el resto de la tierra desapareció. Desapareció porque sabemos que Dios no estaba de acuerdo con nada de la manera como vivía esta gente. Y fueron solamente Noé y su familia los que se salvaron. Pero el pacto que hace Dios es lo que hasta hoy vemos cuando llueve y está queriendo salir el sol. Y es el famoso y hermoso arco iris. Y ahora último se está viendo doble arco iris en muchos lugares. Está haciendo algo diferente. Pero esto que nos está diciendo, que es la señal para Dios y para nosotros, para recordar el que ya no más va a haber destrucción de la humanidad por inundación. Amén. Amén. Entonces, veamos, regresemos al 7, y qué nos dice en el verso 16, Lucho. Y los que vinieron
macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Ok, Dios, aquí lo que quería mostrar, creo que lo he puesto al revés, bueno, lo que quería mostrar es que ¿quién cerró la puerta? Jehová. Dios. Porque en muchas películas muestran que él mismo con sus hijos están jalando con sogas y están empujando, están haciendo el esfuerzo humano porque esa puerta es grande, pesada. Bueno, mentira. ¿Quién cerró la puerta? Nos dice la Biblia, la mano de Dios, no la mano del hombre. Y esa puerta entonces, perdón, fue sellada para que no entre agua. Uy, ¿qué pasó? Para que no entre agua. Bueno, cuando también vemos en películas, no sé qué pasa, que hay eco ahora de mi voz. ¿Qué ha pasado? Cuando ves... Uy, Mili, creo que es tu volumen, algo ha pasado. No, se está acomodando, te oigo mal. Ah. En películas estamos viendo que en la barca entran las parejas de los animales, macho y hembra, y entran de dos en dos marchando. Pero, ¿cuál es la verdad de esto? ¿Qué es lo que Dios le dice? ¿Cuántos de cada especie están entrando? Y eso veamos en el 7.2. ¿Qué es lo que nos dice Ceci? 7.2, Ajá, perdona. está bien. De todos los animales puros, lleva 7 machos y 7 hembras, pero de los impuros, solo un macho y una hembra. Entonces, fueron de dos en dos. ¿Cuántos de cada clase? De los puros, porque en Levíticos tenemos las listas de los limpios y los no limpios, o los puros y los impuros. Entonces, de los que se podían comer, son los puros, podían poner 7. Y de los que no, solamente una pareja. Y así es como entraron al arca. Luego, hay otra diferencia en referencia a la alimentación. Vayamos al Génesis 1, 29 y 30, que es lo que nos dice Lucho. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Si nos fijamos, al hombre, su alimentación del hombre era ¿qué? Solamente las plantas que tenían semilla y las que dan fruto y semilla. Y para los animales, todo lo que es verde. ¿Qué quiere decir? No habían carnívoros, ni hombres matando animales para comer, ni animales matando a otros animales o persiguiendo a hombres para alimentarse. Todos éramos herbívoros. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, eso es de la primera ley cuando creó Adán y Eva. Pero entonces, ¿qué pasa en el Génesis 9:3? ¿Quién ¿Yo? toca leer? Sí, sí. Okay. Todo que se mueve y tiene vida, al igual que los verduros, ¿verdad? Que las verduras les servirá de alimento. Yo les doy todo esto. Amén. Todo lo que se mueve y tiene vida. ¿Qué son? Animales. Los animales, incluyendo los
humanos, todo lo que se mueve y tiene vida. Entonces, está dando aquí ya una instrucción a Noé y su familia, porque esto es inmediatamente después del diluvio, que ya pueden matar animales para comer. Sobrevivencia. Entonces, aquí viene la primera dispensación, el primer cambio de reglas, cambio de instrucciones, porque tenían que buscar que sobrevivir en el ambiente donde se estaban moviendo. Luego vamos a ver, entonces, que acá lo tengo más completo en lo que les he mandado a ustedes. Entre Noé y Babel pasan 200 años, y esos 200 años, entonces, otra vez, los hijos de Noé y Noé mismo reciben las instrucciones de Dios que tienen que dispersarse por toda la tierra, que no estén todos juntos y que empiecen a multiplicarla y poblarla, efectivamente. Bueno, ¿qué pasó? Que ellos desobedecen nuevamente, empiezan a multiplicarse en ese lugar, en el mismo sitio de donde habían salido del arca, en la zona aledaña, alrededor, y no solo eso, sino empiezan otra vez a alejarse de Dios. No lo buscan, no comentan de las maravillas que había hecho con ellos, de la salvación que les había ofrecido, de cómo había aniquilado a mucha gente antes. Sin embargo, un bisnieto de Noé, que se llama Nimrod, fue el cabecilla para iniciar una construcción súper alta, que es la Torre de Babel. Quería alcanzar el cielo con esa torre. Y la leyenda cuenta de que él con su ejército quería ir a pelear con los ángeles de Dios. Bueno, un poco idealístico, ¿verdad? Pero resulta de que Dios no los deja avanzar cuando ya están haciendo a cierta altura, habían llegado a la construcción, y decide hacer una confusión de sus lenguas. Así empezaron de un momento a otro, el que pedían, porque estaban construyendo, acuérdense, le pedían un ladrillo, el otro le daba un martillo, y después se agarraban a martillazos o a ladrillazos, porque como no se entendían, comenzaban a hablar cosas diferentes y eran tan violentos entre ellos. Bueno, ¿qué pasó? Que tuvieron que, por fuerza, por lo mismo que ya no se entendían y empezaban a hablar diferentes idiomas, empezaron a agrupar de acuerdo a las lenguas o los lenguajes que hablaban. Y allí es donde se vieron forzados a salir a otras tierras. Fue otra dispensación en que Dios hace para que se manifieste su palabra, para que se manifieste su plan de que salgan a otras tierras. Aquí empieza la genética, los cambios o modificaciones genéticos, ya por grupos étnicos. Empieza de acuerdo los que se van al sur, empieza allá la raza negra, morena, después los otros, los asiáticos, y etcétera, etcétera. Porque con el transcurso de los años, entre ellos nomás se casaban y ya no tenían cosas en común con los primos o los otros familiares de donde venían sus raíces. De aquí luego de Babel pasan otros 200 años en donde Dios quiere hacer otro cambio, porque ve que la gente igual no responde a Él, no lo buscan, otra vez se han alejado y se han olvidado de Él. ¿Y qué pasa? Dentro de la línea de la humanidad, o mejor dicho, de la línea de la humanidad, dice: voy a buscar a alguien que esté con un corazón dispuesto a escucharme, a obedecerme, a seguir lo que yo le diga que haga. Y así es como aparece Abraham. Y Abraham sale de su tierra, de su familia,
con una dirección que Dios le habla en el Génesis 12, en donde le dice, deja tu tierra y tu familia y yo te voy a llevar a un sitio. Y él obedece sin saber qué sitio era, sin saber por cuánto tiempo iba a ser. Decide obedecer a un Dios que todavía él no conoce completamente. Sin embargo, el hombre no salió solo. El hombre sale con su padre y con su sobrino. Suegros. No, con su padre Ah. y con su sobrino, porque el hijo de su hermano había muerto y Lot terminó haciendo un montón de lot of trouble, ¿ok? Terminó haciendo mucho Sí. problema. Bueno, entonces aquí con Abraham es donde aparece que el plan de Dios en donde se inicia el pueblo de Israel. Y si ven la línea, por eso Abraham y todo Israel está sobre la línea de la humanidad. Porque toda la humanidad decide empezar con un hombre y que con ese hombre va a construir un pueblo pequeño que va a ser solamente dedicado a él con las instrucciones que él dé. Luego pasan 500 años y viene Moisés. Y con Moisés sabemos, para esto Abraham es considerado el padre de la fe, porque él a ciegas, digamos, ha seguido las indicaciones de Dios. Luego Moisés recibe la ley para que sea entregada al pueblo de Israel y él es el libertador del pueblo judío en Egipto. Luego viene, 500 años más tarde, aparece el rey David, en donde empieza la época de los reyes. Porque hasta la época de Moisés no habían reyes, solamente tenían jueces y líderes. Pero aun cuando Dios les decía, yo voy a ser tu gobernante, tu rey a Israel, ellos decían, no queremos ser diferentes, queremos ser igual que el resto del mundo. Mira los vecinos, ellos tienen reyes, nosotros queremos un rey, que podamos hablar, que podamos tocar, que podamos ver. Ellos no querían ser diferentes, no sabían, no saben hasta ahora todos los privilegios que tienen o que han tenido desde por siempre, ¿verdad? Y así se inicia con el primer rey que es Saúl, pero que no duró mucho y que no era agradable a Dios porque fue el escogido por el pueblo, no por Dios. Y luego el rey David, que él sí trajo la gloria, los años de gloria a Israel. Luego de David viene su hijo Salomón, pero David es el glorioso, el que unió y extendió el territorio judío. Y poco con él empieza ya Dios a usar a gente como profetas. Los profetas de aquella época eran a gente que recibía indicación del Espíritu de Dios para decir, enderezar el camino, corregir o hablar del futuro. Entonces, los profetas en todo el Antiguo Testamento se considera eso, gente con la habilidad de escuchar de Dios o recibir de Él revelación para hablar de cosas por venir. Los profetas en el Nuevo Testamento hay cambio. ¿Qué quiere decir un profeta en el Nuevo Testamento? Te va a confirmar la palabra de Dios. Cosa que el Señor ya puso en tu corazón, cosa que el Señor te ha puesto en tu mente, o que te ha hablado en sueños o en visiones en diferente manera, el profeta va a venir y te lo va a confirmar. Porque esa es la diferencia del profeta en el Antiguo Testamento con profeta en el Nuevo Testamento. Cuando vengan hermanos a decirte, a darte palabra, guárdalas en tu corazón y busca la confirmación. En su momento dado, ha de manifestarse, si es que viene de Dios, ha de manifestarse como tal, con la confirmación
en algo de alguien más o a través de algo más. Amén. 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 Entonces, después de del rey David vemos que hay un cuadrito que dice los 900 y 600 años. Estos 900 es cuando ya los profetas empiezan a escribir directamente los libros que tenemos aquí en el Antiguo Testamento. Y el primer profeta o el más antiguo que tenemos en la Biblia es de Jonás. En los años 800 más o menos es donde escribe Isaías, que es el más conocido, el más respetado por el pueblo judío, el más amplio porque tiene 66 capítulos que equivalen a los 66 libros de la misma Biblia. Viene a ser como una Biblia dentro de la Biblia. Por el año 600 viene el exilio a Babilonia, en donde el pueblo judío es llevado como cautivo. Y en este tiempo es donde aparecen los profetas de Daniel y Ezequiel, que fue especialmente Daniel muy jovencito. Daniel nunca regresó a su tierra, quedó en estas tierras de Babilonia y escribió desde allí. Y cuando termina la época de los profetas, son 400 años en donde Dios queda mudo, no habla más, no da más profecías, nadie se levanta como profeta nuevamente. Son 400 años de silencio que se le conoce, hasta que aparece el nacimiento de Jesús. Entonces, cuando vemos en la segunda línea de la cronología que tienen, aparece la cruz. La cruz en la Biblia, y un poco antes de la cruz, los evangelios nos hablan de todo este periodo, porque los evangelios están narrando desde el nacimiento y la anunciación de Jesús, la aparición de la cronología, no, ¿cómo se llama? Genealogía de Jesús y sus padres. Luego de la vida de ellos, también nos hablan los evangelios, de la vida de Jesús mismo y sus milagros, su ministerio terrenal, que en realidad viene a ser una extensión del Antiguo Testamento, porque Jesús mismo vino como judío a la ley, y sus discípulos eran judíos que estaban bajo la ley. Todo continuaba igual, excepto que Jesús ya estaba en la figura, en la pantalla. Luego con la ascensión, Jesús les promete que va a venir el Espíritu y que lo esperen. Entonces aquí aparece en el libro de Hechos 2, que nos habla de Pentecostés, y es de la ascensión de Jesús. Y en este punto, después de la ascensión, según las profecías del Antiguo Testamento, toda esta gente de judíos, incluyendo Pedro, Pablo y los apóstoles que lo seguían a Jesús, y que tenemos algunas de sus epístolas que son Santiago, Judas, Pedro y Juan, todos ellos hablan de la misma manera. Están diciendo, prepárate porque el fin de los tiempos ya llega. Jesús lo decía también. Y por supuesto Jesús sabía ese secreto guardado por tanto tiempo, pero no se los reveló porque no era el tiempo, porque no eran ellos los escogidos a saberlo. Entonces, todos nos dicen, watch and pray, estate alerta y sigue en oración constante, porque ya viene el momento. Ya Jesús había ascendido y estaban esperando que empiece, ¿qué? La tribulación, inmediatamente después de su ascensión. Los apóstoles estaban alrededor de 30 a 40 años. Y ellos sabían que la tribulación, porque eso está declarado por diferentes libros del Antiguo Testamento y del Nuevo,
que es de duración de 7 años. Ponte que tenga 40 años, más 7 son 47, ponte alrededor de 50 años. Entonces, ellos decían, va a venir cuando estamos acá, en vida, porque todavía estaban en una edad un poco joven. Y por eso toda su prédica, digamos, y todo lo que hablan está dirigido a la preparación del pueblo judío para la tribulación. Luego de la tribulación viene la segunda venida de Jesús e inmediatamente se inicia el milenio, que son los 1000 años del reino. Pero ¿qué pasó? Que ellos no sabían qué era lo que iba a ocurrir, que Dios hizo un inciso. Dios quiso insertar algo entre la ascensión de Jesús y antes de la tribulación, y ese es el paréntesis que estamos viviendo nosotros aquí en la segunda línea. Ese paréntesis es la dispensación de la gracia, porque estamos viviendo en ese tiempo de la gracia, en donde es conocido el cuerpo de Cristo, en donde se habla de la iglesia y donde solamente el apóstol Pablo es el que recibe esa revelación del evangelio de la gracia. Y más adelante vamos a ver el evangelio que habla Juan el Bautista, el evangelio que habla los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el evangelio que habla Pedro mismo, son el evangelio del reino, el evangelio de los cielos, del rey de los cielos. El evangelio que habla Pablo es el evangelio de la gracia. Entonces, ¿hay dos evangelios? Hay dos evangelios. Pero ¿cuál se aplica a nosotros? El de la gracia. Eso es lo que estamos viviendo. Amén. Amén. Para terminar, vayamos al Salmo 103. En el Antiguo Testamento, por la mitad más o menos, antes de Proverbios. Salmo 103 y verso 17. Mili, ¿si lo tienes? Un momento. Sí. ...103, verso 17. Ok, hola. Salmo 103. Ok, 103 y Verso 17. 17. Ya. Okay. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Amén. Gloria a Dios. La misericordia de Dios. Ujú. ¿Cuál es? Su amor. El amor por la humanidad, el amor por su creación, no solamente el humano, el amor por su creación, los animales, las plantas, todo, los insectos, todo. El amor por su creación va desde la eternidad pasada, de principio, a la eternidad futura. ¿Qué abarca eso? Toda esta línea del tiempo de la humanidad. Amén. Eso no varía, es la misma, está derramada en diferente tiempo, porque Él es el yo soy, Él es el Dios del presente. Él en cada época va a estar presente siempre con su palabra viva, con su palabra activa y su amor derramándolo y tocando a cada uno.
de aquellos que le temen, aquellos que lo buscan, aquellos que desean ese encuentro con Él. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Preguntas, comentarios? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí. Bueno, solo si Sí. puedes explicar que tenemos que tener cuidado cuando se hable de ambos evangelios, no combinarlos. Eso vamos a entrar más adelante cuando veamos más en detalle lo de Jesús, porque no podemos estar diciendo hay dos evangelios y esto, porque el evangelio en realidad que no nos aplica a nosotros es el que ellos estaban predicando desde el Antiguo Testamento hasta para el pueblo judío solamente, y que es lo que viene la tribulación, no exclusivo, pero sí principalmente para el pueblo judío y para el resto de la humanidad que quede. Y en esta profecía, en esta cronología, es básicamente ese primer evangelio del que he hablado. El de la gracia es exclusivo para los creyentes. Es exclusivo para el cuerpo de Cristo, y eso es lo que vamos a tocar la próxima semana para no hacerlo tan largo hoy día, es que no he entrado a eso. Y es considerado el tiempo de la gracia, por eso decimos vivimos en la gracia, como corto, siempre nos referimos a eso. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Peticiones para orar? Sí, yo quería por el yerno mío que le dio un pequeño derrame cerebral y tiene un brazo que no lo puede mover y hoy empezaba las terapias. Oh, okay. Creo que lo ponen en oración. ¿Cuál es su nombre? Él se llama Ronnie Thompson. Es un chico apenas de 37 años. Oh, jovencito. Sí. Ok. Ceci, ¿cómo va tu trabajo? Estamos más ocupados. Hemos estado